Hola de nuevo, vamos a resolver ahora el problema número 11. Vale, aquí simplemente, digamos, el circuito está dibujado aquí en figura y es un ejemplo de resolución de circuitos con AmpliOp en el que básicamente utilizamos las leyes de Kirchhoff a malla sin nudo y además añadimos los dos conceptos de corto virtual y impedancia infinita de un amplificador operacional. El corto virtual debido a la realimentación negativa. Entonces veamos primero que ambos amplificadores operacionales tienen realimentación negativa, por lo cual sí que tenemos corto virtual. Empezamos por aquí. Entonces, esa tensión V1 por el corto virtual será aquí. Tenemos aquí V1 y aquí no entra corriente, por lo cual esta corriente que pasa por aquí, que será V1 partido por R2, viene de aquí arriba. Estas dos corrientes se unen aquí y dan origen a esta corriente, ¿vale? Luego, también, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que también V2 tiene un corto virtual aquí, por lo cual V2 la tenemos aquí y la tenemos también aquí. Vale, aquí no pasa corriente. Bien, aquí en esta rama sí que pasa corriente, porque la impedancia de salida del amplificador operacional no es infinita, entonces no hay que asumir que aquí dentro no tenemos corriente. Es un error bastante común. Aquí y aquí sí que pasa corriente. Entonces, vamos a ver cómo podemos formular las diferentes ecuaciones. Por ejemplo, empezamos por aquí. Entonces, la corriente que circula, por ejemplo, en R2, la llamo IA, ¿vale? IA es igual a V1 partido por R2. Luego, esta otra corriente de aquí, IB, será igual a V2 menos V1 partido por R. IB es igual a V2 menos V1 partido por R. Y también esta corriente aquí, que llamamos IC, por ejemplo, será igual a esta tensión aquí que elijo llamar VO1 y intentaremos eliminarla en nuestra ecuación porque queremos al final tener Vout en función de V1 y V2. Ese es nuestro objetivo. Entonces esta tensión será una incógnita pasajera, digamos. La corriente IC es igual a VO1 menos V1 que está aquí, partido por R1. Vale, y también vale, entonces, por ejemplo, empezamos a utilizar estas ecuaciones de aquí. Tenemos que IA, V1 partido por R2, es igual a IB más IC. V2 menos V1 partido por R, ¿vale? Y más VO1 menos V1 partido por R. ¿De acuerdo? Simplemente la dificultad de este problema es el número de variables que tenemos. Podemos escribir un sistema único y luego resolverlo con matrices y tal, pero también podemos ir resolviendo paso a paso y quitarnos incógnitas que no nos gustan. Por ejemplo, de esta ecuación aquí, lo que vamos a hacer es expresar VO1 en función de V1 y V2. Entonces, hay que trabajar un poco, a ver algún error, aquí es en R1 por ejemplo, y veamos entonces cómo podemos arreglar esta ecuación. Entonces, he parado un momento el vídeo para reorganizar esta ecuación, ¿vale? Y el objetivo, aparte de los cálculos, es obtener una expresión para V1 en función de la V1 y la V2. Vale, volvamos al circuito entonces. Aquí tenemos V1, aquí tenemos V2.
Vale, pues entonces esta corriente aquí la llamo ID. ID es igual a V2 menos VO1 partido por R1. Partido por R1. Entonces, y luego tenemos que la corriente, esta corriente IE es igual a la suma de IB más ID. IE es igual a la suma de ID más IB. Y finalmente, Vout será igual a V2 más R2 por IE. Entonces, aquí en esta ecuación vamos a tener una expresión con estas corrientes. ID es función de V2 y V1, que a su vez es función de V1 y V2. Y B, vimos antes que es función de V2 y V1. Y entonces ya nuestro sistema de ecuaciones se va completando y podemos expresar Vout en función de las dos entradas. Veamos de manera ordenada cómo resolvemos estas ecuaciones. Escribamos primero ID como V2 partido por R1 menos VO1 partido por R1. Por lo cual esto será menos 1 partido R2 más 1 partido por R más R1 partido por R1 que multiplica V1 menos V2 partido por R. ¿Ok? Tenemos ID en función de la V1 y la V2. Luego, IE es igual a esto, ¿vale? Más IB. IB lo hemos calculado antes y IB era igual a V2 menos V1 partido por R. Por lo cual, más V2 menos V1 partido por R. Vale, aquí dentro tenemos solo expresiones en función de V2 y V1, que es nuestro objetivo. Y finalmente, Vout es igual a V2 más R2 por IE, donde IE era esta corriente de aquí. V2 más IE por R2. ¿Ok? Suma de tensiones. Por lo cual tenemos V2 más R2 partido por R1 por V2 menos 1 más R2 partido por R más R2 partido por R1 por V1 y estoy aquí menos R2 partido por R por V2, seguimos, esto es ID. Y entonces ahora nos falta simplemente R2 partido por R por V2 menos R2 partido por R por V1. Esta es esta parte de IE, ¿vale? Multiplicado por R2, esto y esto. Y ahí ya tenemos nuestra función de salida. El objetivo era encontrar, aunque esto parezca muy complicado, básicamente el ojo tiene que fijarse en que tenemos Vout, que es una función de V2 y V1, y el resto de parámetros son estos, son parámetros. A ver si podemos arreglar un poco esto y simplificar algo. Entonces, Vout es igual a V2 más R2 partido por R1 por V2 menos V1 menos R2 partido por R por V1
menos R2 partido por R1 por V1, menos R2 partido por R por V2, más R2 partido por R por V2, menos R2 partido por R por V1. R2. A ver, entonces, esto y esto se van. Luego, menos, más R2 partido por R1 por V2. No, esto no se va. A ver si algo más por aquí. Este signo está bien. Menos, menos. Entonces, vamos a ver. Vale. Parece que no tenemos nada más que simplificar, por lo cual pongamos los términos V2 a un lado y los V1 al otro lado. V2, finalmente, solo tenemos esos dos términos. 1 más R2 partido por R1 por V2. Y V1 tenemos estos 1, 2, 3, 4 términos. Menos R2 partido por R. 2 R2 partido por R. Más R2 partido por R1. Más 1 por V1. ¿Ok? Al final, también este circuito nos da una diferencia ponderada de las entradas.